Qué bien, Fuerza Popular ha presentado en la Comisión de Constitución un proyecto de ley antitransfugismo al que se le quiere dar prioridad. Estamos con Miguel Castro, que es congresista de Fuerza Popular y miembro del grupo, digamos, de Constitución que está viendo el tema, y Horacio Pacori del Frente Amplio, que también forma parte de este grupo y está estudiando el asunto. Y hay, por lo que entiendo, posiciones diferentes en relación a cómo debe plantearse este asunto. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Jaime, muy buenas noches. Miguel, quizás usted nos puede explicar muy brevemente ¿cuál es el planteamiento de Fuerza Popular para la ley antitransfugismo? Bueno, en principio hay que entender que esta es una ley que lo que busca es generar incentivos positivos en la formación de grupos parlamentarios. Lo que se plantea en esta ley es que si un congresista es separado o renuncia, este congresista no puede formar parte de otro grupo parlamentario o no puede formar por sí mismo o con 4 integrantes más, para decir lo mínimo que establece el reglamento, otro grupo parlamentario. Si esta situación se produjera... Queda como suelto, digamos, en el espacio. Lo que quiere que quede claro es que el congresista no pierde absolutamente ningún derecho inherente al congresista. Ya. Es decir, puede presentar proyectos de ley. Puede presentar proyectos de ley, puede representar, puede fiscalizar. De hecho, lo que acá se está tratando es de alguna manera, preservar la institucionalidad de los grupos parlamentarios. De acuerdo. Que no sea fácil renunciar. Digamos, si uno renuncia, pierde la posibilidad, digamos, de formar parte de una mesa directiva. Es que, sí, ¿sabes cuál es lo importante de este tema? Nosotros tenemos que ser hidalgos en reconocer que en los años 90 sí se produjo un transfugismo, y que de alguna manera lo hemos reconocido a través del tiempo, nosotros, los errores o los delitos que han existido en el gobierno de Fujimori. Y hoy día este es un proyecto postergado, creo yo, por mucho tiempo y que viene siendo debatido en el Congreso y todos estamos de acuerdo que debe ser regulado. Lo que estamos tratando de llegar al consenso es cómo debe ser regulado. De acuerdo. De hecho, hay posiciones divergentes. Bueno, y una de ellas entiendo que es la de Horacio Pacori del Frente Amplio. ¿Cuál es su posición sobre esto, Horacio? Lo que tiene que quedar claro es que sí tiene que haber una norma para regular el transfugismo. Ya. Creo que eso es un consenso y si esta norma se aprueba por consenso, se tiene que ir en esa ruta. El gran problema está en el contenido, en algunos detalles que podían vulnerar algunos derechos de representatividad que puedan tener algunos congresistas. Dice claramente, y lo ha manifestado acá el colega, en que el texto sustitutorio al cual nos presenta para realizar este debate, modifica a la propuesta inicial que presenta el congresista Edwin Vergara, una modificación, y lo presenta en dos sentidos. Primero le cambian el título, se modifica el título, pero se modifica el título, o sea, ya no haciendo mención, digamos, a la responsabilidad por las cuales uno sale de un partido, sino más bien hace una valoración en aspectos de cómo, digamos, dentro de este proceso, dentro de que sale del transfugismo, podríamos decirle nosotros, se tocan siempre cuestiones de reglamento, de reglamento, ¿no? O sea, básicamente de las formas en que va a salir. Bueno, pero yo a lo que voy es lo siguiente. Yo he escuchado críticas en el sentido de que debe darse esta ley, pero sí podría haber razones por las cuales se justifique que alguien se aparte de una bancada. Por ejemplo, no por disidencia ideológica cuando la bancada cambia. Bueno, el caso, por ejemplo, del gobierno anterior, ¿no? El partido Gana Perú, que cambió de línea. En realidad no cambió de línea, porque ganó con esa propuesta Ollanta Humala, ¿no? Pero, digamos, quizás los congresistas fueron elegidos con la gran transformación y resulta que a la hora de los logros se aplicó la hoja de ruta. Entonces, digamos, esa es la discusión, ¿entiendo o no entiendo? Sí. Porque no tenemos poco tiempo. Sí. Mira, el congresista Pacori no ha podido precisar su punto de vista hasta ahora. Ya perdió pues su oportunidad. Bueno, o dígalo en una frase. Mira, hay dos cosas, y el tema iba. Primero, que no está detallado, es el tema de la disidencia que lo has mantenido, y el otro, ¿qué sucedería en un caso en que hay fragmentación de bloques partidarios? ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, un caso supuesto, pongamos el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene una característica única de representatividad dentro del Congreso.
Y no solamente Sí, se va podría a dividirse. la renuncia. ¿Qué pasa si se divide? ¿Qué pasa si se divide en 2 bloques de fuerza? Entonces, ¿cómo regulamos? Podríamos vulnerar derechos cuando un bloque mayoritario impone a otro bloque sin condicionar y sin tener condición el tema ideológico. Entonces, es un tema que se tiene que debatir. Y la Ajá. complejidad dice que tenemos que debatir. Que debe debatir, claro. Y es muy ¿Podría complejo. haber alguna causal que justifique una división? una división. Podría haber, no sé, ¿cuál es su Mire, opinión? este es muy rápido, simple. Yo creo que acá no se vulnera ningún derecho constitucional. La Constitución recoge los derechos de los congresistas y el derecho de los grupos parlamentarios, que debe ser reglamentado a través de un reglamento interno del Congreso. Es Bien. decir, la Constitución dice cómo se debe reglamentar. Y si el objetivo es institucionalizar, hay que entender que, conforme mi colega realiza su análisis, justamente es la idea. La idea es que cuando tú asumes un compromiso antes de la elección, esa idea se mantenga porque tú firmas un contrato de adhesión con tus electores. Y así Claro. sea. Mira, la verdad vas a tener experiencias buenas y malas, cosas positivas y negativas, pero tú tienes que responder por los 5 años. Y los 5 años tú tienes que permanecer en esa bancada, porque es una posición muy facilista, o en todo caso muy subjetiva, decir que ha cambiado de ideología, que esta bancada ahora no coincide con nuestro punto Pero, de por vista. ejemplo, el caso de Jenny Vilcatoma, para poner un caso concreto, en ninguna de las dos alternativas, digamos, de las dos opciones, ella podría incorporarse a otra bancada. Bueno, ahorita sí. Ahorita sí lo puede Ahorita hacer. Digamos, sí. si estuviera vigente la ley antitransfugismo en cualquiera de sus versiones, en ninguna de las versiones ella podría incorporarse a otra bancada. Pues correcto. Porque ella no se está separando por razones ideológicas o sí, no lo sé. ¿Cuál es su visión? A ver, en el caso de lo que se está manifestando, no hacemos la diferencia entre lo que significa, digamos, cuando a uno lo expulsan o cuando uno sale de manera voluntaria. A uno lo pueden expulsar. Lo Sí. pueden expulsar porque no tiene acuerdos dentro de la bancada, necesariamente. Entonces, lo que el fondo nos dice esta ley es que no podemos encontrar mecanismos de cohesión sujetos a una norma. Simplemente, cuando la cohesión y el sentido de unidad debe venir más siempre del diálogo, del debate, de todo este tipo de acuerdos. Bueno, no debe haber norma, entonces. No es que no digo no debe haber una norma, pero una norma que es compleja, que debe estar sujeto a mayor debate. Ya, Entonces de yo le acuerdo. planteaba, ¿y por qué le digo a mayor debate? Porque esto implica de que tengamos que vincularlo a la reforma electoral, por ejemplo. Claro. Y debemos debatirlo en un espacio donde se debate el tema de la reforma electoral. Y vayamos de la mano, porque queremos hacer una reforma estructural. Y no solucionemos el momento de momentos. O sea, no lo hagamos al caballazo. Es que acá Démonos los tiempos acá haber otro necesarios tema, mira. y pidamos la opinión, en la línea de y mi pidamos la colega. opinión de especialistas. En la que línea de sería lo colega, más adecuado. el día que tú llegues a la reforma electoral, probablemente encuentres 8 bancadas más si no existe esta ley aprobada. Y con lo que vas a tener problema para Claro. poder lograr objetivos. El objetivo es que las leyes sean eficientes. El objetivo es que Claro. las bancadas, de alguna manera, como institución o organización, pongan de manifiesto sus políticas, ¿no? Siempre debe haber hemos siempre hablado de la agenda legislativa, pero esto sí tiene una razón de ser y no solamente es puesta por Fuerza Popular. Hay que recordar que transparencia también es un tema, ha puesto en la Claro, mesa de debate. transparencia este tema. propone lo mismo, ¿no? Que Y- no se pueda incorporar a otro. Mira, hace 10 a años, otro partido, a hace otra 10 bancada. años se viene debatiendo este tema. Hace 10 años. Y cuando el tema toma real interés, Sí. pensamos en postergar. Y si nosotros seguimos pues. postergando cada tema que tratamos, definitivamente no vamos Hay a que poder verlo lograr. bien, pues hay que verlo bien, pero habría que legislar. Pero sí, ¿no? sí, mira, sí, Jaime, Ya, discúlpame, bueno. que es importante para que la población sepa que una muestra de que esta ley es debatible, Toda ley es debatible. Fuerza Popular, que se puso en la Comisión de Constitución el martes pasado para debatir esta ley, tomamos la decisión de remitir al grupo de trabajo donde Fuerza Popular tiene minoría. Por eso es que se sacó un informe en minoría. Ya. ¿Por qué? Porque es una muestra clara de que queremos acuerdo. dar la apertura y hoy mañana vamos a tratar este tema De acuerdo, mañana lo van a tratar. con un informe en minorías de Fuerza Popular. Y la sugerencia va en el sentido de que no nos apresuremos. Al contrario, es que aperturemos mayor debate para no vulnerar ningún derecho constitucional. Y es más, creo que la Comisión de Constitución
debe tener una comisión de asesores para ver el tema. ¿Y por qué no podemos emitir este documento por la complejidad que tiene a esta comisión para que emita opinión? Y no solamente a esta comisión, ¿por qué no involucrar en este proceso al Tribunal Constitucional y nos demos los tiempos? El Congreso se está dando tiempos para darle las facultades legislativas al presidente, al Ejecutivo y al presidente de la República. Nos estamos tomando a debatir el tema de las facultades legislativas en 10 comisiones. No lo aprobemos, pues, esta ley en 2 o 3 debates de la comisión. De acuerdo. Creo que necesita un tiempo de debate. Rápidamente, porque ya nos ha ganado el tiempo, pero usted me ha llamado la atención, ha hecho una propuesta de modificación constitucional, el congresista Pacori, del artículo 50 de la Constitución, diciendo lo siguiente: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado se reconoce como laico y actúa de forma neutral en materia religiosa. El Estado respeta todas las confesiones religiosas. Esto para sustituir al artículo que dice: dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural, moral del Perú, le presta colaboración, etcétera. Entonces, el monseñor Cipriani, el cardenal, ha salido ha protestado, ha reaccionado frente a su propuesta, ha dicho que el Perú es un Estado laico, lo contrario del laico es confesional. Por la religión católica tú no eres ministro, tú no compras nada ni tienes un trato especial. Hay un acuerdo entre 2 estados, en que el Estado peruano y el Estado vaticano concuerdan por motivos históricos, no de regalo, un tratamiento sobre el aspecto de algunos impuestos. Está diciendo, nosotros no pagamos impuestos gracias a que tenemos este privilegio, digamos, y se ponen de acuerdo por una realidad de la historia de lo que la Iglesia dio en su momento a favor del Estado peruano. ¿Cuál sería su respuesta frente a eso? Lo he escuchado, lo que ha manifestado Monseñor Cipriani, y lo que yo le diría es que no podemos debatir el tema solamente con datos históricos. Creo que la historia nos deja un ejemplo y estamos planteando esta iniciativa legislativa para modificar el artículo 50 de la Constitución en el sentido de reconocer de que ya estamos en un país laico. No lo hacemos, al contrario, para arrinconar a la Iglesia Católica, sino lo hacemos para aperturar los demás credos y las demás creencias. Claro. Y lo hacemos con el sentido de que dejemos ese debate católico-cristiano que estamos teniendo, que no ayuda a corroborar y que vulnera y que se ve en una condición discriminatoria que favorece a un solo credo. Creo que es el momento de aperturarnos y lo hacemos en esa vocación de querer aperturar con mayor amplitud. ¿Qué opina sobre esto el congresista Castro? Porque hay aquí, digamos, siempre ha habido una posición de los evangélicos, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Ellos, los evangélicos, tienen que pagar impuestos, por ejemplo, por el impuesto predial, para comenzar. En la Iglesia Católica tiene muchas propiedades, no paga impuestos, entonces, y sí es cierto que reciben pues un cierto, por lo menos desde obispos, párrocos, es un sueldo mínimo, ¿no? Pero algo reciben. ¿Cuál es su opinión? ¿Debería la Iglesia pagar impuestos? A ver, en principio, de hecho, este es un congreso donde hay una oportunidad de modificar artículos de la Constitución. Y creo que una de las razones que debe motivar a varios temas, como son puestos ahora por el congresista en debate, este es el momento en que queremos debatir temas como esto. Estamos abiertos a conversarlo, a debatirlo. El congresista puede tener razón, no puede tener razón, pero yo creo que sí es materia de discusión. Bien, yo les agradezco muchísimo. Josep hace un breve comentario sobre este incendio de la iglesia de San Sebastián en el Cusco, que ha sido terrible, ¿no? Una tragedia. Yo lo he sentido como un dolor personal, incluso 400, 500 años, ¿no? Que se van de un momento a otro las pinturas de Tito Quispe, me parece, que, ¿no? Este gran pintor una cosa tremenda, ¿no? Yo me pregunto si es que la Iglesia hubiese tenido o pagase impuesto predial, no se habría visto obligada a ser más eficiente, digamos, en el manejo de sus generar un poco más de rentabilidad, y entonces no ocurrirían quizás estas cosas, ¿no? De aquí puede haber un descuido, no sé. Hay que investigar qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación en La Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan de Dios Olaechea, del tema del tren transoceánico que de alguna manera ha sido relativizado por el presidente Kuczynski en la China, algo que llamó mucho la atención. Regresamos.